hice los anuncios al comienzo, voy a revisar lo dicho. Buenas noches, un gusto tenerlos en este programa. Nuestra entrevistada, la presidenta del Frente Amplio, senadora doctora Mónica Xavier. El análisis, Óscar Botinelli. Reiterada la presentación y el agradecimiento. Primer planteo, 100 días de gobierno cargados de revisionismo. Bueno, yo decía lo siguiente, que en Uruguay lo que está ocurriendo, mucho más a partir de que se ha fortalecido la personalización del poder. Lo fortalece la Constitución del 66 y refuerza esto la reforma del 96. Lo que se está viendo que cuando cambia de gobierno dentro del mismo partido, hay una mayor intención de buscar la diferenciación con el gobierno anterior. Esto se vio con mucha claridad vamos a hablar de la restauración democrática para ahora, con esta Constitución. La primera vez que un partido político repite es el Partido Colorado. Sanguinetti y Valle, se notó muy claro cómo Valle buscaba el corte, claro, por el gobierno de Sanguinetti. Bueno, Vázquez con Valle fue un cambio, no solo de partido, un cambio histórico en el país, pero Mujica marcó también, en los primeros días en particular, pero en general, no sé, un tono, una forma o una agenda que fuera bien diferente de la de Vázquez, y ahora Vázquez viene con lo mismo. Yo creo que se está instalando como una característica del juego político en Uruguay, que después se verá cuánto tiene de positivo y cuánto negativo. Creo que a la larga es debilitante de los partidos políticos, porque si un partido político sigue 3 periodos, se esperaría que fuera la mayor continuidad posible, y mucho más cuando se da en el caso del Frente Amplio, que el sector mayoritario, lo dominante, sigue siendo lo mismo, que lo que cambió es la figura del presidente. Lo que quiere decir también, que no es un tema menor para analizar en el Uruguay, que los sectores políticos, que quiere decir el Parlamento, están un poco minimizados en relación al papel del presidente de la República. Aunque aclaremos que el revisionismo está en temas grandes, tiene mucho más énfasis en lo que tiene que ver con los anuncios que con las concreciones, y con el frenar cosas que con el hacer cosas. Es decir, desde ese punto de vista es un revisionismo parcial. Yo diría el cambio más notorio, sí, de ejecución viene a ser la política exterior, aunque también hay que reconocer que hay una continuidad en los últimos meses de Mujica, en que hubo un giro importante en la política exterior. Mañana es una jornada cargada de paros, reclamos laborales, reivindicaciones. Han habido otros, algunos titulares, 100 días, se acabó la luna de miel, si alguna vez la hubo. Vázquez se trancó muy fuerte con, por ejemplo, los sindicatos de la educación, y resumo, más presupuesto, más resultados. Tu análisis. Bueno, yo creo que el tema de la educación viene muy complicado. Primero, el Frente Amplio, uno de sus grandes déficits es el tema educativo. ¿En qué sentido en particular? Que el Frente Amplio creía a sí mismo, pero yo diría el resto del sistema político creía que el Frente Amplio es el que tenía la solución al tema educativo, que aclaremos, andamos por los 40 años de degradación de la educación, no es que empezó ni en este periodo, ni en el anterior, ni en el anterior, es decir, es un problema ya de largo plazo en Uruguay. Y más bien se pensaba que el Frente Amplio era el que tenía las soluciones. Y el Frente creía que las tenía y no las tenía tan claras. Incluso hasta no tuvo claro el papel a darle a los docentes y a los sindicatos, y mucha confusión entre lo que era papel de los docentes con papel de los sindicatos. En esta campaña electoral en particular, por un lado el Frente Amplio elabora un programa donde tiene posturas muy claras, sobre todo la reafirmación del aparato del Estado como el gestor de la educación, es decir, no solo el que financia, sino el que gestiona. Y en la campaña electoral aparece desde el candidato presidencial y asesores una idea muy diferente a esta, que luego se minimizó, pero que quiere decir que ahí había una semilla de conflicto.
Y por otro lado, no ha habido, por ejemplo, lo que surge como anuncios o ideas o impronta del Ministerio de Educación y lo que surge del Codicen no se recibe que es el mismo tono, ¿no? Digo, confunde un poco hacia dónde se va. Y evidentemente el tema salarial no es el tema central, para empezar, porque hubo un mejoramiento muy fuerte de los salarios docentes, otra cosa que no tengan los niveles que deberían tener, pero hubo un mejoramiento muy fuerte en estos 10 años de gobierno que tuvo el Frente que viene teniendo el Frente Amplio, y el tema parece que va más allá de lo salarial y de los recursos de la enseñanza, es decir, aunque se reclama lo salarial también. No, aclaremos. En Uruguay yo recuerdo hace años en un debate, alguien dijo una cosa que me interesó mucho. Lo que pasa es que aquí se partió de la base que el magisterio era una vocación donde las mujeres eran, los maestros eran mujeres, las mujeres mantenidas por los maridos y podían dedicar por muy poco dinero a enseñar. Esa en parte fue la realidad de un modelo del Uruguay de hace medio siglo. Y se partió de niveles muy bajos de retribución de la educación, a todos los niveles, ¿no? En primaria, en secundaria, en la Universidad de la República. Ha mejorado muchísimo. Hoy los sueldos de la universidad no son comparables con los que había hace un tiempo, pero tampoco son comparables con los que hay en México, por ejemplo. No estoy hablando de primer mundo, ¿eh? Lo que puede ganar un catedrático universitario en México y lo que ganamos acá son dos mundos, ¿no? Ahora, tú ves que hay otro punto más relevante que el salarial en este caso. Bueno, no, yo creo que acá hay un tema global de diseño de la enseñanza, ¿no? Es decir, efectivamente, ¿a qué se aspira como modelo de educación? ¿Cuáles van a ser los programas? ¿Cuáles los contenidos? Yo creo que hay muchas discusiones parciales que falta en globalizarlas y aterrizarlas. Y que el tema no pasa exclusivamente por mirar el día a día. Aquí está faltando una... No es que no haya mirada estratégica, hay muchas miradas estratégicas que es necesario compatibilizar, ¿no? El Frente Amplio presenta un tema que tú has trabajado una y otra vez, el relevo de liderazgo. ¿Cuáles son concretamente, Botinelli, las posibilidades, en nombres te lo pido, de relevo de liderazgo del Frente Amplio para el 2019? Bueno, el Frente Amplio tuvo 1.100.000 y pico votos, ¿no? Bueno, no puedo nombrar todo eso en pocos minutos. No, digamos, primero, el ejercicio de mirar con 4 años de anticipación, primero se está hablando de liderazgo como sinónimo de candidaturas, además. Hay que tener mucho cuidado con el término liderazgo. Liderazgo en sí mismo quiere decir conducción. Conducción es no solo ser el referente, sino el que marca el camino, incluso lo marca sin necesariamente que la gente esté de acuerdo y convenza a la gente que hay que ir por ese camino. Es decir, ese es un tema mucho más complejo que hablar de un recambio de candidaturas o de referentes. Ese es un primer tema. Es bastante claro que hay una generación dominante en el Frente Amplio que está en un proceso de agotamiento. El problema es que en Uruguay ya hace bastante tiempo que venimos viendo qué edad impresionante tiene el candidato a la presidencia y luego ya pasa a ser muy joven para lo que va a venir después. Entonces, yo no pongo límite a las edades que puede haber en Uruguay, no hablo del Frente, en Uruguay, en materia de liderazgos políticos y de candidatura. Vamos por parte, además, cuando la expectativa de vida era sensiblemente inferior a la actual, no nos olvidemos que Luis Alberto Herrera no fue candidato porque venía de consejero de gobierno, no había presidencia de la República, etcétera, pero hubiera ganado en un esquema institucional como el actual en 1958 y había nacido en 1873.
y la expectativa de vida era menor. Es como si hoy fuera candidato más o menos con 99 años. Es decir, que ahí no hay límite. No, yo diría lo siguiente, yo no me animo a dar nombres, ¿sí? Creo que va a surgir gente de cargos parlamentarios, de cabezas de sectores, de gobiernos departamentales, de ministerios, que van a aspirar a competir por algo, un liderazgo, una candidatura, el posicionarse como referentes. Hay que ver cómo terminan de consolidarse los sectores políticos. Hay algunos espacios aparentemente consolidados, hay otros que todavía puede haber recambios. Yo creo que sería un ejercicio un poco no muy responsable el empezar a tirar nombres a la mesa cuando el diseño está tan abierto, ¿no? Yo diría que nunca estuvo en todo el sistema político uruguayo tan abierto el futuro de personas y de sectores como lo hay en este momento. Bueno, es una apreciación, es una apreciación. En ese sentido, lo que sí se está tirando es el nombre, por ejemplo, de Mujica para la presidencia del Frente Amplio. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, es una opción. El tema es el siguiente. El Frente Amplio ha ido, con el cambio de sistema, de elegir directamente, cambiar el rol del presidente, no el rol, la forma de surgir a la presidencia del Frente Amplio. El modelo inicial, que es con la construcción de la presidencia con el nombre de Sereñi, hay que buscar un vértice de confluencia, de síntesis, ¿no? Ese fue el primer diseño que de alguna manera se pretendió en Tabaré Vázquez, más allá que Tabaré Vázquez no ejerció la presidencia del Frente en ese sentido de conducción, incluso de aparato, de estructura, pero sí un gran referente de masas y de opinión. Ya el sistema que se inauguró con la elección de Mónica Xavier, compitiendo con Enrique Rubio, Ernesto Agazzi y Juan Castillo, ya implica que el presidente está necesariamente sectorizado, no quiere decir en un sector específico, pero implica que está reflejando una corriente política. Y una candidatura eventualmente de Mujica, como una reelección de Mónica, como cualquier otra opción, va a implicar un juego de fuerzas de corrientes políticas. Yo creo que es muy difícil, una vez que se plantea que la elección sea abierta, a través de los adherentes o afiliados, que se vuelva al esquema anterior. Por lo tanto, va a ser un juego de poder y de posicionamiento donde cada cual va a evaluar qué candidatura le sirve mejor en primer lugar, porque cuando la elección es abierta, ya hay una etapa previa a la anterior. La anterior es quién logra consenso y quién creemos que podría llegar a manejar bien esto. Es decir, casi una selección de personal. Acá es distinto, porque primero hay que ganar antes de ejercer el cargo. Entonces, ¿quién tiene condiciones para competir bien y ganar? Bueno, eso es la evaluación que cada sector o cada corriente o cada conjunto hará por sí mismo, y ahí quedará planteada la batalla. En última instancia, los actores que se anoten o que desistan, dependerá cómo evalúen las probabilidades. En ese sentido, la entrevista en instantes es justamente con la presidenta del Frente Amplio, la senadora Mónica Xavier. ¿Qué le aconsejaría Óscar Botinelli a Mónica Xavier? ¿Que se presente a la reelección o no? No, estas son decisiones personales. A los hombres puede dar un consejo privado como amigo, pero no como analista. No, el tema es el siguiente. Yo creo que el Frente Amplio tiene un primer problema a resolver, y Mónica tiene un tema muy complicado, que es asumir la presidencia con un presidente de la República del Frente Amplio y terminar este periodo con otro presidente de la República del Frente Amplio, ¿no? Empezó con Mujica, presidente de la República, y ahora es Tabaré Vázquez. Un problema muy difícil de resolver en el mundo es el rol de gobierno y partido cuando ese partido es el partido oficialista. En general en Europa, basado en sistemas presidenciales, el esquema que más ha funcionado ha sido el presidente del gobierno es el líder del partido. Por lo tanto, confluye en esa figura las dos funciones, y no hay conflicto.
En otros casos es complicado. Bueno, cuando el presidente del partido es alguien que tuvo una trayectoria mayor que el que preside el gobierno, el caso es Willy Brandt, cuando deja el gobierno queda al frente del Partido Socialdemócrata Alemán y Helmut Schmidt al frente del gobierno, de Bundeskanzler, como es el cargo, bueno, surgieron muchos conflictos, ni hablar el último que terminó en una escisión de Oskar Lafontaine con el primer ministro de, bueno, ahora no me está saliendo el nombre en este momento. Entonces, ese es un tema difícil. Y el Partido Colorado en general lo resolvió sobre la base que el partido funcionaba poco. Y el Partido Nacional lo resolvió generalmente, la verdad que tuvo un único periodo de gobierno de primacía el Partido Nacional, estoy hablando de la Restauración Democrática ahora, y ahí tuvo un poco de conflicto, pero en última instancia lo terminó resolviendo con una figura del presidente de la República presidiendo el directorio, con lo cual el liderazgo también quedaba unificado. El tema que el Frente Amplio maneja como una disociación entre gobierno y fuerza política, y eso no es fácil de resolverlo. Lo que sí creo que en esta elección lo que está planteado es la posibilidad de un presidente, si llega a ser la opción José Mujica, estamos hablando de un esquema de competencia de poderes entre el gobierno y el partido, con cada uno con una figura de primerísimo nivel a su frente. Uno, un presidente que está por segunda vez en el cargo, cosa que en Uruguay es algo excepcionalísimo, y otro, un expresidente con una alta popularidad. Ahí el tema puede ser un poco tenso. Un esquema distinto, y acá pueden entrar muchos nombres y mucho más si tiene alguna afinidad con el presidente, evitaría ese conflicto, pero también puede llevar a subsumir al partido al gobierno, ¿no? Es decir, son todos modelos que no son fáciles de resolver en la práctica, ¿no? Yo diría que hasta ahora no hay un modelo único que uno diga funciona bien un partido oficialista con este modelo, ¿no? El caso del Partido Popular de España, en última instancia, si bien tiene una Secretaría General que no es el propio Rajoy, es una emanación del gobierno Rajoy, la cúpula del Partido Popular, y con eso ha resuelto un poco el problema. Pero Rodríguez Zapatero fue presidente del gobierno y a su vez el número uno, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, ¿no? Entonces, otro caso que tuvimos, Convergencia y Unión, que también tiene todavía separada la presidencia del partido con la presidencia de la Generalitat, y bueno, y ha habido muchos cortocircuitos con eso. Es decir, yo creo que es un tema teóricamente difícil de resolver. Gracias por haber estado. No, gracias a ti. Con Mónica Xavier, en instantes. En las últimas semanas se escribe de modo constante y yo diría que abundante con respecto a la presidencia del Frente Amplio. Y así, por ejemplo, leo textualmente uno de los titulares: tensión entre socialistas y NDP por la presidencia del Frente Amplio. La presidenta ha hecho sentir, y la prensa tituló, la presidenta Mónica Xavier se cansó y dio un portazo. En la interna frentista, la semana pasada, se tomó un tono un poco fraterno, al decir de la propia senadora Xavier, a través de su última columna. Trascendió, y esto no fue desmentido, que el representante de las bases de Canelones, en la comisión conformada para solucionar todo este tema de la sucesión, ya no reconoció la legitimidad de la presidenta del Frente Amplio, y sobre esto la propia presidenta sentenció: lo cierto es que quien formula un planteo de legitimidad en el funcionamiento de la fuerza política o de su conducción falta a la verdad, además de provocar un daño
tan obvio como injustificable. Desde el MDP hacen lo posible por resolver, esto es público y notorio, lo antes posible la finalización de la actual presidencia del Frente Amplio, y en este sentido se han expresado Agassi, Topolansky y el propio representante del MDP en la comisión creada a tales efectos, en este caso Meroni. Gracias por estar, Mónica. No, gracias a ti por la invitación. ¿Por qué da lugar a tanto cuestionamiento tu actual situación en la presidencia del Frente Amplio? Bueno, el mandato era de 30 meses y venció el 31 de enero. Pero como muchas de las normas internas de los partidos, por lo pronto en el Frente, no terminan de enganchar exactamente y entonces 30 meses culminan en un largo ciclo electoral. De algo más de un año como el que venimos de protagonizar. No parece lógico que a renglón seguido de ese ciclo electoral venga una elección interna, ¿verdad? Estamos todos ciudadanos, candidatos, para trabajar con tranquilidad y me parece que después de haber tenido este largo ciclo electoral le toca el turno a la instalación de los gobiernos, pero también a la propia agenda del partido. Y bueno, en año electoral, dice el estatuto, no hay elecciones internas. Entonces, ahí se da un desfasaje de dos normas, que una es transitoria, que es la que dio como resultado esta elección, en la que, bueno, como se recordaba recién, competimos 4 compañeros, yo salí electa, culminaron esos 30 meses, y ahora hay que definir, como lo dijo el plenario del 7 de febrero, que después de las elecciones departamentales y municipales se reuniría una comisión, la convoqué para el 13, para el miércoles inmediato a la elección, que vería dos cosas. Una, cómo se conduce de acá al momento en que se elijan nuevas autoridades. Y lo segundo es la forma de elegir las nuevas autoridades. Si se vuelve a elegir con elección a padrón abierto, con adhesión simultánea, como fue por primera vez la que protagonizamos en el año 2012, o si se vuelve al procedimiento clásico, digamos, que está en el estatuto como norma permanente, esta última, insisto, es transitoria, que implicaría que el Congreso resuelva. Y bueno, estos temas generan tensión. Primero porque, bueno, es una cuestión de poder, ¿verdad? Por más que sea dentro de una misma fuerza política, somos una fuerza política diversa, tenemos estructuras que respetamos, pero que tenemos una estructura común. Y esas identidades pesan a la hora de estas resoluciones. Entonces hay que discutir con calma. Yo soy la primera en que estoy interesada porque este tema se resuelva, porque la verdad es que es una situación un poco compleja, dado que algunos compañeros pasaron a protagonizar cargos en el Ejecutivo y no están pudiendo darle todo el tiempo que le daban a la fuerza política. Pero si definimos que es a fines de junio o en el 2016, bueno, definámoslo. Eso es lo que yo creo que hay que tomar definiciones claras, con tranquilidad, porque no estamos frente a una situación de crisis. Se ha planteado en algunos casos la posibilidad de un triunvirato, de alguna fórmula intermedia. Bueno, si los votos dan como resultado eso, yo lo que he dicho es que me parece que después de una elección en la que participaron más de 170.000 adherentes del Frente Amplio, hay que tener muy en cuenta que eso es un respaldo importante, es una legitimación importante. Cualquier otra solución no va a tener ese respaldo. Entonces, me parece que hay que ir con mucha claridad y con mucho respeto a los frente amplistas que votaron. Entonces, tú decías dos precisiones para esta comisión, el tiempo y la forma. Una precisión. Entonces, ¿cómo se resuelve? ¿Hasta cuándo vas a permanecer en la presidencia del FA? Es esa comisión que debe informarle al plenario, que es nuestro órgano máximo, sí. qué es lo que piensa. ¿Y cuál es el tiempo para informar? No tiene plazo.
En realidad, cuando en febrero se resolvió, se dijo que podía ocurrir un plenario en el propio mes de junio. Yo el otro día planteé que yo creo que llegamos a junio, son 2 semanas que nos van quedando. Y bueno, este miércoles la mesa política lo verá. En principio todos me dijeron difícil que se llegue en junio con una propuesta. Si no es junio, será julio. Pero son esos los tiempos que estamos, si bien no hay una fecha exacta, es en los plazos en que nos estamos moviendo. ¿Por qué manejaste el 2016? En algún momento nos planteamos con el secretario político, con Gerardo Rey, que era importante ir adelantando antes de la culminación del ciclo electoral qué interpretaban los sectores sobre esto de que en año electoral no hay elecciones, que dice el estatuto. El año electoral culmina en julio, cuando se instalan los gobiernos producto de la última elección, o culmina, como el año calendario, en diciembre del 2015. Y en principio las respuestas que fueron consultados en el entorno de diciembre y enero, los diferentes sectores, se decía, bueno, 2016 parece el año lógico, parece que 2015 no debería ser un año de elecciones internas, porque la verdad es que pueden caber las dos interpretaciones, son legítimas, ¿no? Ahora, el segundo punto es la forma. El Observador de ayer, martes, página 4, da cuenta que las bases quieren resolver la sucesión eligiendo ellas mismas en un congreso a la vieja usanza, y los sectores lo quieren hacer en elecciones a padrón abierto como en la última oportunidad. Entonces, Mónica, ¿tú qué preferís y o qué entendés más democrático? Bueno, yo creo que no es un corte tan categórico entre bases y sectores. Es cierto que el Congreso es un Congreso de comités de bases. Tampoco tengo la absoluta certeza de que todas las bases estén alineadas en una misma posición. Hay bases que responden a las departamentales de todo el país, hay 19 representaciones. Yo indudablemente creo que la elección a padrón abierto con adhesión simultánea es la mejor. No al punto de cambiar y de ponerla como única alternativa en el estatuto. Yo creo que hay tiempos en los cuales tal vez haya que darle una solución a la conducción y no se pueda realizar una elección a padrón abierto. Estos son tiempos normales para el Frente Amplio. Aunque se pueda dar la idea de una situación de mini crisis, son tiempos normales. Venimos de triunfar por tercera vez consecutiva, con mayorías parlamentarias. Eso ha sido un espaldarazo brutal de la ciudadanía. Venimos de ganar 6 gobiernos departamentales, todo el litoral, Artigas, Salto, Paysandú, recuperado Salto y Paysandú. Artigas no, la perdimos en esta instancia. Se gana Río Negro. Es una muy buena elección del Frente Amplio. Entonces, me parece que no podemos ni dar la idea ni reconocer que exista una situación de crisis. Se pueden salvar estas discusiones y sea cual sea el resultado, será el que la presidenta acate. Lo que yo digo categóricamente es, me parece que seguimos teniendo necesidad de abrir el frente. Yo siento que aún no se ha abierto lo suficiente. Y bueno, me parece que una vuelta a consultar las autoridades con la ciudadanía sería lo más indicado. A tu juicio, porque has insistido en esto en estos minutos, ¿de dónde emerge esa sensación de crisis que estás negando exista? Bueno, yo creo que cuando yo planteo que se me aclaren esas expresiones que me han informado se dieron en esa comisión, y que si hay un impedimento, si mi presencia es un impedimento, pido licencia, ofrezco la licencia de la presidencia del Frente, porque la licencia en el Senado no es sin límites. Y entonces pido esa licencia para que se pueda resolver sin obstáculos, si es que esa versión es correcta. Y esa versión es dada a los medios de comunicación antes incluso de que transcurra todo el desarrollo de la mesa política. Porque muchos sectores se expresan y dicen, no,
No hay tal obstáculo. Acá fue un error de interpretación de la resolución que se tomó el 7 de febrero. Todas esas cosas que de repente para la interna pueden ser muy lógicas, para la gente dice, pero ¿y esto es una locura? A ver, yo me pongo del lado de afuera de estas responsabilidades y digo, pero ¿y es lógico que el Frente se debata en una lógica de confrontación después de todo lo que ha logrado en este tiempo? Entonces me parece que hay que poner las cosas en su lugar, no hay que crear falsas oposiciones y hay que reconocer, son escenarios de poder y por más que tenemos un programa común, que tenemos un trayecto, una estrategia común, esas tensiones hay que administrarlas. Ahora, ¿cuáles son los sectores, Mónica, predominantes en las bases que prefieren que se elija en un Congreso? Bueno, yo creo que hay muchas bases que son independientes, no tienen sector. Eso es lo bueno del Frente, que se puede ser frente amplista y además se puede ser frente amplista y democristiano y comunista y socialista y todos los sectores, MPP, Asamblea Uruguay. Creo que allí lo que hay es una representación que tiene una lógica que a mi juicio es muy cerrada. Yo he tratado de vincular de la mejor manera algo que no es una organicidad, que son las redes frente amplistas, sino una forma, una metodología de vínculo, pero no es una estructura contrapuesta a los comités de base. Y eso siempre ha chirriado. Aún sigue chirriando entre quienes son representantes por las coordinadoras y por las departamentales con estas otras modalidades de vínculo. Entonces me parece que lo que hay es que poder discutir y ver qué es lo mejor para el Frente, que esa es en definitiva nuestra responsabilidad. No puede haber ninguna tensión que supere lo más importante, que es no dañar la herramienta. Ha trascendido la aspiración o la posibilidad de Mujica como nombre para competir por la presidencia del Frente Amplio. Dos respuestas. ¿Qué opinión te merece esto junto a la presión del MVP para acelerar tu salida de la presidencia? Yo no lo tengo confirmado oficialmente el planteo, lo he oído, lo he leído como todos en los medios de comunicación, pero esa no es una forma de darme por enterada ni yo ni nadie de un planteo. Tal vez se esté ocultando. Obviamente la figura de Mujica tiene una estatura en el país y en el mundo muy importante. Yo no lo voy a negar esos valores, por supuesto. Quisiera, para la presidencia de la fuerza política, poder lograr lo que me propuse desde el primer día que empecé a trabajar allí. Mejores espacios para los más jóvenes y mayores espacios también para las mujeres. Esto no tiene nada que ver que después uno termine eligiendo un candidato tal o cual, como recién decía Botinelli, ¿verdad? Son elecciones diferentes las que uno piensa para una candidatura a nivel electivo del país o de una intendencia, y lo que uno entiende necesita la fuerza política en determinado momento. Yo creo que en este momento se necesita de alguien que ayude al proceso de renovación, que no es de cédula, pero también tenemos que matizar más las generaciones que están ejerciendo el poder dentro de la fuerza política. Y sin duda son los partidos los que obstaculizan tanto la renovación generacional como de género. Lo hemos estudiado con la academia, entre mujeres de los diferentes partidos. Entonces, mi objetivo era abrir otros espacios al lugar de conducción de la fuerza política. Desde ahí generar la renovación. ¿Hay alguna precisión? He escuchado lo que dijo recién Botinelli con respecto a una eventual puja entre Mujica y Tabaré Vázquez. Agregó a esto un Mujica que tiene una bancada dominante
e inamovible durante por 5 años, se supone. Y luego la otra concepción de un partido que podría estar subsumido o sometido al liderazgo del presidente. Bueno, yo creo que hay otro escenario. Yo he defendido que la fuerza política y en particular la presidencia de la fuerza política no es el eco del presidente de la República. Lo he reiterado como una cantinela porque estoy convencida de que no es así. Nosotros no tenemos por qué decir siempre la misma tonalidad que el presidente o que el gabinete, la resolución del Poder Ejecutivo. Somos sí el principal respaldo, sin duda es nuestro compromiso el gobierno que la ciudadanía eligió y llevar adelante el programa comprometido. Pero a veces hay valoraciones que no son exactamente a las que se ve obligado el gobierno, que es gobierno para los que lo votaron y para los que no lo votaron. Es cierto que el gobierno siempre va a defender el voto contundente, el respaldo contundente que los ciudadanos le dieron para estar en ese lugar y para llevar adelante un programa. Pero hay 1000 razones que muchas veces hacen que los gobiernos tengan que flexibilizar algunas posturas. Y el partido puede marcar un paso más adelante. Yo creo que depende de la conducción y de la definición que tenga el partido. Y de poder decir, compañero presidente de la República, esto no nos parece bien, esto nos parece fantástico. Tenemos personería propia. Y eso no quita la responsabilidad de respaldo al gobierno. ¿Y eso es así hoy en la comunicación con Vázquez? Sí, también lo fue con Mujica. En particular, yo no soy una mujer que falte el respeto o la responsabilidad, porque en realidad siempre me he sentido muy responsable y he tenido responsabilidades realmente trascendentes. Pero cuando hay que decirle al compañero presidente, por acá no vamos bien, hay que decirle por acá no vamos bien. En ese sentido, recién decía Botinelli, bueno, que has sido eso, presidenta de la fuerza con un gobierno y con otro. Tú estás ahora puntualizando que eso no significa diferencia ni con Mujica ni con Vázquez. No. Es decir, que se cumple, a tu juicio, esa visión que tú tenés de lo que debe ser la fuerza política. Sí, sí. Yo creo que tiene que ser así. A mí me da terror. Tenemos experiencias nacionales recientes de partidos que perdieron su propia identidad y se subsumieron en el gobierno. Y a veces uno, por ver las experiencias, incluso por vivirlas, no deja de repetirlas. Yo eso me lo reitero y lo reitero siempre porque creo que hay que reivindicar la agenda propia de la fuerza política, que implica su desarrollo territorial, su elaboración ideológica, su prospectiva, y el gobierno muchas veces, por más visión estratégica que tenga, tiene que resolver el día a día. Entonces, nosotros hemos pasado mirando algunos años de nuestros primeros años de gobierno, qué hace un ministro, qué hace el presidente, ¿no? Como observadores y comentadores. No, yo quiero que la fuerza política tenga protagonismo, que se despliegue en el territorio, que diga por qué vamos para tal reforma o por qué tomamos para tal otro lado. Ese es el accionar propio de la fuerza política, es la intermediación con la sociedad, escuchar y a su vez, con lo que uno escucha, también planteárselo al gobierno. No tenemos gobiernos que sean autistas, tenemos gobiernos que se involucran, que recorren el territorio, que hablan con la gente. Pero es diferente la relación. En ese sentido, el presidente de la República te ha pedido en algún momento o en más de un momento algo puntual, por ejemplo, canalizar o ayudar en algún asunto. Sí, siempre, cualquiera de los dos, y me parece que no es una cosa de estar esperando que el presidente le venga a pedir al partido tal o cual cosa, es también estar en un ida y vuelta porque me parece que es así como se construye la confianza, la relación y el vínculo. Y sí, hay situaciones que implican valoraciones que se hacen fundamentalmente con la fuerza oficialista, pero que también se hacen con otras fuerzas. La presidencia del Frente Amplio también es un lugar para hacer más y hablar menos. Y creo que muchas veces
al tener que buscar determinados consensos, porque somos eso, somos una síntesis de gente que tiene trayectorias diferentes y matices y estructuras diferentes, bueno, muchas veces uno tiene que morderse un poquito y esperar, porque cuando avanzamos, avanzamos todos juntos. ¿Hubo un pedido con respecto a Fernández Huidobro? Hubo una pregunta de clarificación, sí, porque la mesa política, yo creo que en ese espíritu unitario busca una resolución que en su punto quinto hace referencia específica a no sentirse representada por los dichos del ministro Huidobro, pero que en los puntos previos hace toda una reseña de lo importante que ha sido. Una política definida por la fuerza política, pero también una realidad social, como lo constata cada 20 de mayo esa marcha extraordinaria en silencio, cada vez con más jóvenes, siempre con la sensación, y seguramente si alguien lo cuenta, de ser cada vez más personas que reclaman verdad y justicia. Entonces, me parece que la declaración tiene esa cosmovisión del tema y tiene ese señalamiento, sí. Y hubo sectores que reclamando la renuncia, la remoción, el cese del ministro, hicieron declaraciones en los días sucesivos. Acá hay una cuestión también de cuidar de la herramienta, de no ir más allá de lo que los consensos permiten. Esto puede ser visto de afuera, bueno, ¿por qué no decís qué pensás y ponerle la vara acá y después que sigan? Y bueno, hay veces o hay lugares en que eso se puede hacer. Hay otros lugares, como son nuestra fuerza política, que yo siempre insisto en tratar de surcir lo suficiente como para que ningún paso desgarre a nadie. ¿Qué precisión pidió Vázquez? Si efectivamente la resolución hacía referencia a no sentirse representado por los dichos o que ya no era un ministro que no nos representaba, que era lo que decían las cartas que pedían su remoción, ¿verdad? ¿Y la fuerza política lo apoya al ministro? No, no se ha expedido más allá de decir que las palabras en estos días pasados recientes o en el mes de diciembre no la representan, que no se siente representada por esas palabras. En diciembre motivó que yo fuera con el equipo de presidencia a conversar con el compañero ministro. En esta ocasión yo no estaba en el país cuando se adopta esta resolución y bueno, hasta ahí llega el consenso. ¿Cómo se traduce que la fuerza política no apoya? Bueno, yo creo que la fuerza política... No se siente representada. ¿Cómo se traduce? Se traduce en una declaración que cuando es pública ya no utiliza el camino de ir a hablar con el ministro, sino que lo plantea públicamente en ese contexto, en esa armonía que significa esa declaración, me parece que es un señalamiento fuerte, pero no llega a el planteo que hacen sí una serie de grupos y sí seguramente una serie de votantes, porque este tema me parece que dada la sensibilidad que tiene, ninguno pasa inadvertido frente al mismo. Entonces yo sé que todo el frente amplismo no se resume en una decisión de la mesa política. Sé que también hay muchos frente amplistas afuera que no tienen la forma, el tiempo, la voluntad, lo que sea, de canalizar su posición a través de la orgánica, pero que son tan frente amplistas como los que también estamos allí. Mujica y el EPP, esencialmente Mujica y Sánchez, no sé si hay respaldo institucional del MVP, han respaldado a Fernández Huidobro. ¿Tú? Yo no. ¿Tú no lo respaldás? No, yo no salí a respaldar al ministro. Yo salí a defender la formulación que tiene esa resolución de la mesa política, porque ese es el consenso. Y la presidenta tiene que poder darle a esa declaración la difusión y la importancia que tiene. Porque no creo que sea una declaración más.
es una declaración fuerte. Mónica, ¿estás inhibida de dar tu opinión? Bueno, como presidenta del Frente creo que lo que corresponde es defender la resolución a la que se llegó en ese amplio consenso. Fue unánime, pero tengo mi opinión personal, sí. ¿Y cuál es? Quisiera que estos hechos no se repitieran. Pensé en diciembre que seguramente no íbamos a tener tan pronto una situación similar. Y dado que se repitieron la permanencia del ministro, ¿qué opinión te merece? Es un tema que corresponde al presidente de la República, nosotros lo hemos dicho, la mesa no designa, tampoco remueve ministros. Sí puede decir algo más que lo que dijo hace 2 semanas, en el sentido de que es una diferencia decir el ministro no nos representa o las expresiones del ministro no nos representan. Yo creo que esta es una situación dolorosa, esto sí es un problema. Después resolver cómo se renuevan las autoridades no tiene la misma gravedad que esto. ¿Y este problema tiene solución? ¿Cómo? Yo mantengo el tema en debate todas las veces que sea necesario. Me parece que además yo me siento orgullosísima del compromiso que ha adquirido el presidente Vázquez y de este grupo por Verdad y Justicia. Sin despreciar la participación de los otros compañeros, creo que allí hay 2 figuras jóvenes, Macarena Gelman y Felipe Michelini, que, insisto, sin despreciar la presencia de los demás, que además tiene un sentido muy fuerte al existir personalidades, referentes de determinadas colectividades religiosas, creo que en ellos 2 hay una simbología muy fuerte. Y creo en que el presidente de la República realmente, como lo hizo en su primer discurso de campaña en San Luis, el 23 de enero, cuando nos convenció de que no importaba que fuera enero y que la gente estuviera en la playa, que íbamos a hacer un acto en San Luis, porque era la interna en ese momento, y allí empezó el acto comprometiéndose con el tema de los derechos humanos. No exclusivamente del pasado reciente, pero también los del pasado reciente, diciendo que este tema no termina, que este tema tiene que llegar hasta la verdad sobre el último de los desaparecidos. Y tampoco ahí termina, porque hay una labor didáctica, hay una labor docente, hay una labor educativa sobre la sociedad, que las sociedades que han vivido estos traumas, muchas de ellas lo elaboran, lo reelaboran a la luz de los avances y no dejan de proponerse los desafíos mayores a futuro por tener una permanente observancia sobre estos temas. Es interesante que la presidenta del Frente Amplio señale, referido al tema Fernández Huidobro, eso sí es un problema. Sí. Pero como también hay soluciones, ratifico esto, lo de la confianza en el presidente de la República y en este nuevo grupo de trabajo que tiene como objetivo ver qué cosas hay que solucionar para que se pueda avanzar, sabiendo que quien tiene la llave de esto son civiles y militares que no han dado la información que tienen. Mónica, ¿quiénes son los relevos naturales? ¿Es verdad que Walter Cancela va a ser removido por declaraciones puntuales que no estuvieron alineadas con la política de integración? No, lo aclaró el canciller en el sentido... Esa también fue una comunicación que tuve directamente con el compañero ministro porque me llamó la atención, porque estábamos diciendo cuál era la estrategia que habíamos llevado, que habíamos propuesto y que habíamos construido junto a Brasil y que aspirábamos a que Argentina entendiera y se sumara, que esto era un respeto hacia los tiempos que necesitaba Argentina y no cortarnos solos del Mercosur hacia la Unión Europea. Entonces me pareció que para nada sintonizaban los dichos del embajador y bueno, el canciller me aclaró de que habían conversado respecto a ese tema, pero que no había remoción. Culmina en septiembre el mandato del embajador
Y hay una ratificación de esto que había sido una construcción a la que se había llegado después de haber tenido sucesivas alternativas sin una perspectiva y teniendo claro que para el Mercosur, para la CELAC, es muy importante la unión con la Unión Europea. ¿Quiénes son los relevos naturales del Frente Amplio para pelear en el 2019, Mónica? Yo creo que hay muchos compañeros y compañeras, pero no creo que este sea el momento de hacer el listado. Yo sé que hay contratapas de medios de comunicación y que enumeran una vez sí, otra también, el listado de los posibles. Me parece que con los nombres hay que tener mucha cautela. A mí me preocupa cuando no pasa nada. No. Cuando se llevan y traen nombres que, bueno, después pueden haber situaciones indeseadas. Entonces, yo prefiero trabajar para que el que sienta que su futuro puede ir por estar en las nuevas definiciones para el 2019, que trabaje para ello, que se gane la confianza de la gente. Dos precisiones finales. ¿Te gustaría ser nuevamente presidenta del Frente Amplio? ¿Sabes qué? No lo he definido. Es más, yo, aunque muchas veces cuesta que me entiendan, yo vivo con perspectiva de futuro, pero el presente me lleva toda la energía. Y el futuro, mi perspectiva de futuro es, bueno, que el Frente se fortalezca. Yo pienso siempre en el general Sereñi, Lo pienso con el cariño inmenso que le tenía, pero además lo pienso en esa dedicación permanente desde donde estuviese, desde la cárcel cuando estuve en la cárcel o desde la construcción una vez que estuvo en libertad o en el surgimiento, de que hay que querer al Frente, hay que construirlo, es tarea de todos los días. Y a eso dedico mi esfuerzo. Y que sean los compañeros los que resuelvan. Yo voy a aceptar, pero claro, hay cosas que uno tiene que puntualizar, porque yo siempre se los dije, esta presidenta tiene opinión. Y porque tiene opinión, médica, militante. En desuso. Hace 3 años que me ejerzo. Diputada, senadora. Suplente fui. Presidenta del Frente Amplio. Esta es una pregunta que nadie puede contestar sino vos. ¿Te sentís capaz de ser presidenta de la República? No es una cuestión de capacidad, por más que haya que tener habilidades para desempeñar tamaña tarea. Es una cuestión de que la gente realmente sienta que vos los representás. Yo sé que hay decisiones que se toman de acuerdo a los momentos que uno vive. Y definir así en seco, yo nunca pude hacerlo. Ni para esas preguntas que habitualmente me hacen, porque los periodistas preguntan esas cosas y uno está donde está, pero me parece que lo importante es donde estés, estar por la confianza de la gente. Y bueno, yo nunca me propongo un lugar, un cargo. Yo me propongo seguir construyendo lo que para mí es parte de mi ADN. Amo la medicina, amo la vida, amo la política y así voy por la vida. Gracias por haber estado. Gracias a ti. Cerramos en instantes. Presentó ANCAP, Uruguayos haciendo el futuro Uruguay. El mensaje de Antel esta noche es que con el plan Profesionales VRLT de Antel pueden llevarse ustedes un equipo gratis con 5 GB para navegar y 7 destinos gratis. Informarse y solicitarlo a través del 0800 2030 o en empresas@antel.com.uy recordando el claim Antel, avanzamos juntos.
Amigos, gracias por haber estado. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches y buena suerte.